Bueno, tenemos que dar explicaciones de por qué cuenta regresiva tuvo tanto tiempo ausente. Yo creo que sí, pero como te decía anteriormente, son cuestiones propias de la vida, ¿no? Cuestiones laborales, personales, académicas, universitarias. Vos, yo no quiero saber nada con eso, así que... Sí, obvio, yo hablo por mí. Yo problema académico... No tenés. No. O sea, no. Tu problema académico lo eliminaste. Mi problema académico es la existencia misma de la universidad. Claro, mi problema es la academia. El problema es que siga existiendo, pero bueno, en fin. Vamos igual ahora a ir actualizando un poco más el canal, tal vez haciendo publicaciones. Ahora que tenemos el botón de comunidad, capaz podemos subir contenido más constantemente. Claro. Hasta que preparemos un episodio, etcétera. Sí, que habías dicho también en preproducción de no querer sacar, viste, contenido así, Sí, estilo sí. No quiero nombrar a ningún influencer, no quiero nombrar a eso va a llevar un pico. Sí, que sacan videos, viste, por sacar, digamos, para alimentar el algoritmo que no tiene ningún sentido o que tiene poco sentido. Nosotros quisimos prepararlo lo mejor que pudimos. Sí, no nos preocupamos mucho por el algoritmo. Tal vez deberíamos, pero bueno, es algo que requiere tiempo y contenido. Por eso no podemos largar un contenido, viste, de que no nos guste, básicamente. Que no. Exactamente. Bueno, me contabas que estuviste en la marcha del orgullo el fin de semana. ¿Puede ser? Yo pensé que era al revés. Cierto, era yo. Sí, yo no pasé yo, estuve entre... No pudiste, lamentablemente no asistí, viste. Tenía todas las ganas. Claro. Tengo un amigo judío, un amigo gay y un amigo negro, así que no tengo problema ahí. Estoy orgullosamente amigo de la gente que está orgullosa de su sexualidad. No sé si te acordás de Fernando Peña, que decía que le parecía un asco la marcha. Porque, bueno, como veníamos hablando antes, porque uno debería... del artista, pero bueno, podríamos hablar también, ¿no? Del artista y la obra. Pero te estaba diciendo antes del aire, como dice la gente de la tele y de la radio, ¿por qué uno debería estar orgulloso de algo, viste, que ni siquiera, no sé si elige, es lo que pasa, digamos, la sexualidad que uno tiene? ¿Por qué debería haber orgullo, no? O sea, ni vergüenza ni orgullo, que sería como la cuestión más sana, me parece. Porque esto trae como efectos políticos, ¿no? Efectos que quizás, no sé, uno no lo relaciona con la política, porque vos me estabas diciendo antes que la sexualidad es como más del ámbito privado, ¿no? En esta diferencia entre privado y público. Pero no solo privado, sino que es algo como más inmanente a la persona. Es algo más natural, claro. Es algo más orgánico. Claro, sí, más natural que cultural y social, eso me querés decir, como... Obviamente que tiene repercusiones sociales y culturales, pero es algo que no tiene que ver con una ingeniería social ni con una determinada ideología, ¿no? Que sea representativa de la sexualidad. Claro, es muy difícil, ¿no? Que haya un partido, una ideología, que sí, hay que ver en qué términos se entiende ideología también, ¿no? Pero que represente como tanta variedad y tanta diversidad, ¿no? Habiendo tanta diversidad sexual, digo, es como... Sí, decime. No, en cuanto a diversidad sexual. Claro. ¿Qué significa eso? Claro. ¿Diverger de qué? Porque mismo la atomización de la sexualidad, al desprenderse de supuestamente los binarismos, claro, etcétera, no hace más justamente que desprotegerse en definición. No se está liberando de sus verdaderos problemas, negando sus determinaciones. Exactamente, claro. Sí, ese es como el problema que
que uno ve, por lo menos desde este lugar. Aparte otra cosa, el orgullo es pecado. No se olviden. Sí, el orgullo es pecado. Pero estamos hablando también de la ideología, como es que tan indefinida, en definitiva, valga la redundancia, que permite a cualquiera como entrar, ¿no? Eso estamos hablando hace poco, en esa... Sí, solo tenés que formar parte de la ideología, ¿no? Y autoasumir una sexualidad, un género, etcétera. Y eso te hace partícipe de la ideología. Exactamente. Se trata de eso, no de tener una sexualidad particular, todo esto. No, con eso basta, aparte. Eso es la ideología de género que tanto se habla. Justamente, ideología de género no significa hacer una suerte de acento en algo fundamental, ¿no? Primordial que existiría, que es el género, sino en crear esa misma categoría que engloba a todas esas divergencias, entre comillas, sexuales de lo heteropatriarcal, por así decirlo. O sea, el problema es ese. Sí, y aparte, bueno, que consideran como enemigos también al, como decía recién, como al hombre, sobre todo al hombre, ¿no? Heterosexual, blanco, como que le dicen... Blanco, entre comillas. Blanco es todo aquel, digamos, que sea que sea hombre y heterosexual, no importa. Como... Porque estos otros, la mayoría somos mestizos, pero bueno, aparte. Claro, pero... Y hay un olvido, ¿no? Que estamos hablando, que el olvido de la clase, de la pertenencia de clase también, digo, quiero decir como... Claro. Parece como el olvido fundamental de las luchas progres, no voy a decir de izquierda acá, ¿viste? Porque ya me parece que se vio que esas categorías medio que ya no sirven como para señalar algo, ¿no? Pero sí progresismo, o sea, como un olvido de la pertenencia de clase de cada... materialidad. Bueno, sí, ni hablar, sí, ni hablar. Bueno, están relacionadas, me parece, ¿no? La clase y la materialidad. Digo, es lo que se puede ver, es lo que se objetiva, digamos, la sexualidad. Exacto. Es mucho más complejo la sexualidad, o sea, que lo que determina la materialidad que determina la clase a la cual perteneces. Es como... por eso me parece que es como... ¿Cómo decirlo? Es poco... Voy a decirlo así porque no me sale de otra manera, pero es poco fértil la lucha esa, digamos, ¿no? Como... Porque ¿cómo ganás batallas ahí, digamos, sintiéndote, no sé, sintiéndote mejor o creando instituciones que supuestamente te hagan sentir... Ahí está el punto, es que esas instituciones que te hacen sentir seguro son las mismas que son tus enemigos realmente. Pero el chantaje está justamente en hacer sentir que están siendo protegidos por las mismas instituciones que son las que las están oponiendo al resto de la sociedad. Exactamente. O sea, ellos serían los oprimidos y las divergencias. Pero oprimidos y divergentes ¿por quién y hacia quién? Bueno, claro. Hacia el resto de la sociedad. Claro. Si el resto de la sociedad te está oprimiendo y las instituciones te están diciendo nosotros te protegemos, caes en ese juego perverso de pensar de que vos estás bajo el ala de esas instituciones y el resto de la sociedad es tu enemigo. Claro, bueno, eso es tremendo. Y estamos, es una jugada así, bastante, le salió bastante bien a las clases dominantes. Sí, porque está como metido por todos lados, ¿viste? Como en las instituciones, básicamente, en las universidades, que ya hablábamos también, ¿no? Hace rato, cuando estábamos hablando al principio del programa, pero sí le ha salido bastante bien. No que haya nada perverso en sí en las sexualidades, ese es el punto. Exactamente. Habrá, pero en casos particulares, ¿no? Claro, sí, exactamente. No tanto por el hecho de la sexualidad, sino bueno, por el hecho de la humanidad y el cuerpo mismo y su relación. Sí. Pero bueno.
al dañar o al ser dañado. Claro, como decía, a sufrir o a dañar. Claro. Esas son las opciones en esta existencia. Igual yo creo que hay muchas más, ¿no? Pero esa es la visión pesimista, justamente, ¿no? La visión pesimista plantea esas dos opciones. Sí, Es muy diferente a la socrática, ¿no? Esa de que es preferible cometer una injusticia o padecerla. En definitiva. Es imposible escapar a cualquiera de las dos. Sí, y nada, y hay como puntos medios. De hecho, uno puede empatizar con alguien, pero esto también lo dicen los pesimistas, ¿no? Empatizar con alguien para conocerlo y para dañarlo más, ¿viste? Esa absolutamente, absolutamente. Sí, no sé vos qué pensás de lo Es que no, son cosas así que se pueden entremezclar. Sí. Pasa mucho en el amor, por así decirlo, ¿no? Sí, ni hablar. Las relaciones, de Las que relaciones. es como esa tensión entre, por un lado, el querer empatizar con el otro, o el llegar a empatizar de alguna forma, y al mismo tiempo sigue teniendo una especie de sentimiento destructivo, ¿viste? Inconsciente. Sí. Pulsiones, diría Exactamente. Freud. Pero ¿se puede sacar provecho, vos decís, del pesimismo? O Y el pesimismo en algún sentido, como un límite por ahí, ¿no? Que te pones frente al mundo o frente a los idealismos. Claro, si lo pones si se opone a ciertos idealismos, tiene como más sentido. Yo pensándolo en este siglo, básicamente, ¿no? En el siglo XXI, o el siglo XX, por ahí también estoy pensando en la promesa que no cumplió la revolución o cosas así, ¿viste? Dada la caída de los, digamos, de la Unión Soviética y qué sé yo. Pero también lo pienso que la otra vez, ¿no? También seguía pensando que esa confianza, viste, que la modernidad se tenía en la razón, esa especie de esperanza, también, ¿no? En la época contemporánea, antes de la Segunda Guerra, ese mismo nivel de confianza, aparentemente es como los pesimistas están en ese mismo nivel de desconfianza y de... Claro, sí. No sé si me explico. Confianza frente al progreso. Claro, frente al progreso, frente a la existencia misma incluso. Bueno, también siempre hubo como respuestas, ¿no? a ese optimismo, bueno, sí. Ilustrado, moderno. Desde el romanticismo hasta Marx, justamente. Claro, sí. Bueno, sí, podría ser. También otra vez leyendo algunos poemas de Marx, ¿no? Sí. Tiene como este tono lúgubre de los poemas. Tienen tonos bastante lúgubres. Medio black metalero. Sí. De hecho hay circulando por ahí un meme. Y que me parece que tiene que ver con eso también. Es una especie de reacción, ¿no? Frente a la modernidad y bueno, luego el positivismo también. Y el idealismo también que veníamos diciendo. Claro. Por eso hay que interpretar, me parece, la cuestión, o estas cuestiones, bueno, Baudelaire también, ¿no? Como otro ejemplo, es como el primer moderno. Bueno, o sea, es el creador de la modernidad, dicen por ahí. Bueno, sí, también. ¿No? Que también es un reaccionario, digamos, entre comillas, frente al avance de la modernidad. ¿Sabes qué estaba pensando también? Esto no lo hablamos, pero estaba pensando en Rousseau. En Rousseau como crítico de su época, ¿no? Sí. Está bien, es como uno de los principales autores de la modernidad, pero es crítico de su propia época, ¿no? Cuando discute con los contractualistas. Qué karma, ¿no? Que el chabón justamente se le fue la vida discutiendo con los contractualistas para quedar en la academia o en el canon claro. filosófico como el padre del contractualismo. Bueno, pues él decía, ¿no? Como
hablan del hombre salvaje y están describiendo al hombre moderno, ¿viste? Como hace esa inversión en definitiva. Sí, ¿no claro, de hecho le adjudica, ¿no? Como al hombre civilizado y al progreso como ser justamente el causante de los problemas Claro, sociales y no al revés. exactamente, por eso también lo pensaba, ¿no? No se debe al bárbaro los problemas de la civilización, ¿no? Exactamente, Pues, sino a la la propia civilización. civilización. Claro. Y ese es el inicio de la civilización moderna, en definitiva, ¿no? Por eso uno puede establecer, me parece, continuidades. Tendría que analizarlo mejor, ¿no? Pero Rousseau, Marx, bueno, igual son gente que inspira, ¿no? Cambios sociales. Sí, obvio. Así que algo algo tendrán que ver. Bueno, Gustavo, bueno, los tomo, ¿no? Para hablar del mito de la izquierda. Es que, volviendo también un poco a Baudelaire, el tema Sí. de por qué esa reacción, ¿no? Como así tan brutal hacia lo sacro, ¿no? Hacia lo divino también, el tema de la religión, que también se puede encontrar en Marx si querés. Sí. Está relacionado justamente justamente están reaccionando, ¿no? Al paradigma religioso de su época y de su geografía, más que un simple, viste, ateísmo, viste, o Claro. blasfemar simplemente porque sí, viste, por Sí. una rebeldía sin causa. Claro, sí. Sino que siempre para mí todo ese tipo de manifestación, ¿no? Como maldita, Sí, así sí. tiene que ver justamente con reaccionar a cierta forma particular que toma, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? En este caso. Con cierta falsificación también, bueno, y sí, está, Por parte del cristianismo, esa claro. clasificación. Digamos, yo lo relaciono justamente como una reacción a eso, y no tanto por ahí a un ateísmo radical, por así decirlo, ¿no? Que se intenta probar científicamente que no existe Dios. O sea, no, a lo que voy, no tiene nada que ver con el ateísmo Sí, ¿qué más será? moderno, más contemporáneo. Ateísmo no sé si existe en definitiva, o sea, parece a mí que a veces es una Esta es impostura. esta es la tesis de Maidana, Sí. No, bueno, que no sé si. No, que no hay tal cosa. no hay como tal un cosa ateísmo. como un ateísmo radical. Hay un ateísmo en contra de algún Dios Claro, que existe. Es lo que exactamente. estás diciendo vos, como. Siempre es como es. La pregunta esa de que crees en Dios, la respuesta por lo general es la que yo doy si me preguntas. Si me preguntas es en qué Dios, en definitiva, ¿no? Porque uno es ateo, en definitiva, algún Dios que trata de ordenar el mundo, en definitiva. Por lo general, o en la época medieval, digamos, el Dios cristiano era el Dios que ordenaba el mundo, que es el Dios triunfante, en definitiva, ¿no? Contra los dioses paganos. Por lo menos así le han contado la historia. Y después los que se oponen a ese Dios. Es otra Bueno, cosa. pero Pero el Demiurgo es como, claro, hay un dios como en la tradición, ¿no? Del platonismo. Sí. Bueno, después en el cristianismo medieval sí, está toda esta disputa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que el Demiurgo es un dios, el dios artesano que crea el universo a partir de la materia ya existente. Exactamente, que eso lo tienen como casi todas las culturas antiguas, al no poder pensar, digamos. El ex nihilo. Exactamente, el ex nihilo, siempre tienen algo que existe, ¿viste? De la nada sale. Definitiva. El dios materialista, digamos. Claro, bueno, pues, el dios dialéctico, sí. Bueno, El Demiurgo es el dios materialista. pero a lo que voy es que el cristianismo, puede en realidad crear a partir de la nada. Entonces es un Dios totalmente distinto. ¿Qué iba? Ah, sí, bueno, los ateos en esa época son ateos en relación a ese Dios, en definitiva, ¿no? Eso es muy importante también. Me desvío un poco, pero tiene que ver también con la crítica marxista de alguna forma. Claro, sí. La famosa frase, ¿no? La Sí, religión es el sí, opio sí. de los pueblos, pero a la vez es el corazón de un mundo sin corazón. Exactamente. Sí. Bueno, ahí está demostrado que se está reaccionando
a esa forma particular de religión y de concepción, ¿no? Del mundo, del hombre, de la naturaleza. Bueno, sí, exactamente, son esas. Sí, esas tres cosas, porque sí, en definitiva es eso. Sí, es como estamos diciendo, me parece, ¿no? Que es una especie de... Los ateísmos son como en sentido análogo, en sentido unívoco, como diría Armencilla. Siempre son en relación a algún teísmo, ¿no? Una reacción. Ahora después van a venir todos los contemporáneos a decir que cada uno es el Schopenhauer, ¿no? Yo soy el primer filósofo ateo, que es algo que dice él, y después como plantea Nietzsche, y después llega otro y llega otro, y por eso están las dos cosas, ¿no? Si quiere una especie de Dios y también una metafísica, ¿no? Que lo acompaña. Todos quieren como despegarse de eso, de la metafísica y de algún Dios. Pero para mí termina como cayendo siempre en algo relacionado a la metafísica o a la divinidad, depende, ¿no? Qué es lo que entienda cada uno por esas palabras, pero bueno, se termina para mí por no pudiendo desprenderse de eso. Y no me acuerdo la frase que había leído hace poco sobre la metafísica. Bueno, no importa, no me acuerdo cómo. ¿De quién? No, creo que era un autor medio desconocido, como que todos han querido como escapar de la metafísica y terminaron siempre cayendo en algún elemento metafísico. Pero pues ese elemento metafísico como puede ser reificar algún tipo de sustancia o de orden en el mundo, algún tipo de para mí sí, de orden, en definitiva. Cosmismo. Sí, algún orden. A ver, y también es cierto que por lo general los ateísmos están más relacionados, ¿no? con una concepción o con una ontología más del azar, ¿no? Porque no hay... Si Dios es el que ordena el mundo, digamos, y si yo no creo en un Dios, lo que hay es azar puro, ¿no? O sea, no hay necesidad. Hay como... Bueno, pero ojo que puede haber también ateísmos más cientificistas por ahí. Ser, sí. Que hablan de justamente un orden pero empírico, ponerle la materia, etcétera. Sí, bueno. Un mecanicismo. Claro, mecanismo puede ser. Sí, estaba pensando. Pero bueno, yo me estaba anclando, digamos, la época medieval y épocas posteriores, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, el punto, digamos, que tratamos de ateísmo y ateísmo. No sé qué. Bueno, la religión por la cuestión de la crítica a la modernidad. Ah, cierto, sí. Pero ahí hacemos un... Chao, volvemos atrás. También modernidad, premodernidad, etcétera, antigüedad, todo. Tiene que ver con las líneas de tiempo. ¿No? Cómo se concibe el tiempo en cada época. Sí, en cada época. Bueno, que tiene que ver en definitiva con el que estaba hablando recién sobre el cristianismo. En la antigüedad, digamos, el tiempo era cíclico, ¿no? Era como un círculo, era... En definitiva, la eternidad estaba en este mundo. Exactamente. En el cristianismo, con la idea esta de creación que estamos hablando recién, de ex nihilo, en definitiva de la creación, inaugura un inicio en la historia. Un inicio y un final, la segunda venida de Cristo. La segunda, y un final, digamos, para toda la humanidad. El problema político con eso es que si uno, digamos, achica esa segunda venida, o sea, la acerca, hay caos, digamos, ¿no? Hay caos en la existencia acá real. Y si la aleja mucho también, o sea, es un problema la parusia, ¿no? La parusia. Podés pensar en... sí, pero bueno, a partir de eso, entonces el cristianismo hay una nueva concepción del tiempo que es lineal, a diferencia de la antigüedad que es circular. Y esa línea, después, o junto con la modernidad, lo que es como ascendente hacia el progreso, ¿no? Es como cada vez... Exactamente. Vamos a vivir mejor que si bien por ahí no hay explícitamente, ¿no? En los modernos, por así decirlo, los autores que yo podemos hablar de tantos, ¿no? Un Kant puede ser. Sí.
hablar de filósofos, ¿no? de la modernidad. Por ahí no es explícito, ¿no? Esta relación entre la idea de progreso moderna ilustrada y una concepción cristiana del tiempo, Acá. que está implícita en muchos, obviamente. Sí. Pero a lo que voy, la idea de progreso moderna tiene como dos caras al mismo tiempo. A ver, en el sentido histórico, material, a lo que voy, por un lado se ha probado que es correcta, en el sentido material, en el sentido productivo, ¿no? En la transformación de la naturaleza, etcétera, en el bienestar, si se quiere, ¿no? El progreso material, en bienestar muy general, hablando en términos muy generales. Sí. En ese sentido no se puede negar eso. Exactamente, sí. Ahora, la contrapartida es que hasta qué punto no es esa idea de progreso ilustrada, más allá de haberse frustrado, ¿no? como plan universal, ¿no? Para toda la humanidad, una liberación, por así decirlo, utópica. Que, a ver, por eso la crítica a la modernidad tiene que ser justa también, digo, con ese mismo proceso, ¿no? Moderno y capitalista posteriormente. Sí. Porque el ideario ilustrado universalista no se cumplió y tal vez nunca se cumpla porque es imposible que ocurra tal cosa acá en la Tierra. Sí, bueno. O sea, el paraíso en la Tierra es imposible. A eso voy. Y por eso una contraposición a la temporalidad moderna tendría que, digo, no es un tendría tampoco, porque creo que es algo que ya está, sí, ya está claro, algo que ya está pasando de alguna forma, ¿no? Bueno, cuestiones de polaridad, ¿no? Bueno. Tiene que ver con cuestiones también geopolíticas, etcétera. Creo que Rusia es el gran ejemplo de una temporalidad alternativa. No solo la experiencia soviética, digo, ¿no? Sí, o sea, estás hablando, sí. Contemporáneamente también. Claro. No sé si mencionarlo o no, pero... Y que eso incluye también no una especie de negación de la modernidad en el sentido de un primitivismo, ¿no? O intentar volver atrás a algo que es imposible. Claro, sí, bueno. Sino el de rescatar cosas, ideas por ahí o paradigmas, modelos, lo que sea, anteriores a la modernidad. Sí, o contemporáneos. También, sí, o contemporáneos, alternativos mismo a la modernidad que triunfó. Sí, bueno, como decíamos, exactamente. Sí. Y superarla. Ese es el punto. No deshacerse al modo crítico, vacío, posmoderno. Bueno, claro. Sino superarla acá en la Tierra. Sí, tarea compleja, me parece, pero... bueno, ese es el proyecto. De intentar, realizarlo. Es que en realidad no, lo digo un poco en joda porque parece que es un proceso que, como te decía, se está dando en Rusia o China son como ejemplo de eso. Ni siquiera lo digo en sentido, viste, en un sentido proselitista, más vulgar como lo puede entender alguien, de que vos porque sos propagandista, no apoyás a Rusia y China ideológicamente. Claro. Objetivamente es como se están conduciendo. Sí, ¿vos decís que hay otra temporalidad o...? Sí, creo que van por otro lado, pero por el mismo hecho de... Tiene que ver su relación como civilización, con sus tradiciones, ¿no? Y su concepción del mundo. Su cosmología. Cosmovisión. Cosmovisión. En definitiva, cosmovisión. Sí, tiene que ver con eso. Sí, estás pensando en la temporalidad heideggeriana. No sé qué. Vos mándale nomás. Bueno, ahí ya me metí en una que ni siquiera me parece manejo, pero la concepción del tiempo no como, viste,
como la entendemos nosotros, como pasado, presente y futuro, como algo que fluye de atrás hacia adelante, sino como desde el futuro hacia atrás Exacto, y después al presente. Exactamente. Es como, no sé, yo siempre, cuando me dicen eso, yo me imagino las estrellas, viste, que dicen que se están muriendo cuando uno ve, o sea, hay una relación con el tiempo cuando uno ve una estrella distinta. Exacto. En definitiva, es como uno ya está viendo algo que ya pasó. Que ya pasó. Exactamente. Exactamente. Es como medio loco eso, ¿viste? Pero no sé si eso nos serviría como... Bueno, pero tiene que ver también eso con ver algo, ¿no? En el futuro, traerlo Sí. Sí, sí, sí. al presente y en eso redescubrir qué carajo había, ¿no? En el pasado, digamos, en los fundamentos. O sea, Sí, por qué las cosas son como son sí. y por qué, digamos, fuimos por donde fuimos. Pero también el tema de justamente poder volver hacia atrás, ¿no? De alguna forma. Poder mirar al pasado sin el prejuicio de el pensamiento Bueno, liberal, eso hegemónico y moderno, ¿no? Eso es tremendo porque está lleno de cosas. La lectura del pasado desde el presente está lleno de moralina o de moral. Bueno, también. Y no, a veces es muy difícil. Bueno, esa es una gran herramienta, obviamente, para no poder ver qué carajo había, ¿no? En el pasado. Bueno, a mí me preocupa mucho cuando quieren, viste, como destruir estatuas de gente que ahora son polémicas o que lo fueron en su momento, fueron violentas por alguna especie de, ahora lo que se llama minoría, pero yo digo, si destruís eso, no hay historia tampoco, no hay algo que objetive la historia, en definitiva. Por más que haya sido lo que sea, No, digamos, ese punto suspensivo. prócer, líder. Así que bueno, cerramos acá y para la próxima vamos a preparar el episodio dentro de este asunto de la crítica a la modernidad, que más o menos hoy sobrevolamos. Bien. La crítica a la economía política. En definitiva, ¿no? Ahí se inicia. Como una parte, ¿no? de esa crítica a los postulados modernos y liberales. Así que hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro.